Buenos días para todos. Estén muy bien el día de hoy. Muy buenos días. Antes de comenzar la clase de hoy, que el tema va a ser factor común del coeficiente, para aclararles que pues ya está calificado el taller 1, el taller número 2 y el taller número 3. Acuérdense que se entrega el día de hoy. El taller número 4 se entrega el 24 de marzo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? No, profe. Listo. Entonces comenzamos el día de hoy. Listo. Listo. El día de hoy lo que nosotros vamos a ver, repito, se llama factor común del coeficiente. Espérame un segundito. Dame un segundito. Listo. Listo. Repito, lo que vamos a ver el día de hoy se llama factor común del coeficiente. ¿Listo? Factor común del coeficiente. Entonces, acordémonos que cuando nosotros vimos términos algebraicos, definimos qué era el coeficiente. Entonces, nos vamos a acordar qué era el coeficiente. Y nos acordamos que el coeficiente son los números, ¿no? Los números que acompañan al término algebraico, a la parte literal. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar es en el factor común de los números. ¿Listo? Factor común de los números. Listo. A eso nos vamos a enfocar. A cómo se le saca factor común a los números. Solamente a los números. ¿Y cómo se le sacaría factor común a los números? Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que cuando nosotros sacamos factor común de los números, vamos a utilizar algo que se llama máximo común divisor. Se utiliza, se utiliza el máximo, máximo común divisor. ¿Y qué es el máximo común divisor? O también llamado MCD, que es el máximo común divisor, también llamado, repito, MCD. Pues el máximo común divisor de los números, en este caso, es llegar y dividir con algo que se llaman números primos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a dividir con números primos. Y entonces, ¿cómo vamos a dividir con números primos? Al tiempo. O sea, el máximo común divisor es dividir con números primos al tiempo. Dividir, dividir al tiempo con números primos. Entonces nos vamos a acordar qué son los números primos. Vamos a acordarnos, ¿qué serían los números primos? ¿Qué serían los números primos? ¿Cuáles son los números primos? Los números primos son los que solamente se pueden dividir entre ellos mismos y entre uno. Esos son los números primos. Repito, los números primos son los que se pueden dividir entre ellos mismos y uno. Son los que se pueden dividir por uno. Dame un segundito. Se pueden dividir por uno y por ellos mismos, y dividir por ellos mismos. Esos son los primos. Dividir por uno y dividir por ellos mismos.
¿Listo? Esos serían los números primos. Entonces vamos a determinar cuáles son los primos. Vamos a determinar cuáles son los primos. ¿Cuáles serían los números primos? Entonces, una pregunta. ¿Uno es primo, sí o no? Vamos a revisar. Vamos a revisar con la calculadora que tengo por acá a ver si uno es primo. ¿Uno por cuánto se puede dividir? ¿Quién me dice? ¿Uno por cuánto se podría dividir? ¿Cuántos divisores tiene uno? ¿Cuántos divisores tiene uno? Dime. Por ahí alguien me estaba contestando. Dime. Por 2. No. Vamos a revisar con la calculadora, a ver, para que sepamos cómo es que se concluye cuáles números son primos y cuáles números no son primos. Entonces, vamos a revisar qué números son primos y qué números no son primos. Ahí están viendo la calculadora, ¿cierto que sí? Entonces, Sí. 1 se Señora, puede dividir entre 1, muy bien. Pero ¿será que 1 se puede dividir entre 2? Vamos a revisar. Si nosotros dividimos 1 entre 2, ¿cuánto nos daría? Nos daría 0,5. 1. No, señora, si nosotros dividimos 1 entre 2, nos daría 0,5. ¿Qué pasa si nosotros dividimos 1 entre 3? Vamos a revisar. ¿Cuánto nos daría si dividimos 1 entre 3? Eso nos daría 0,33. ¿Cierto que sí? 0,33. ¿Qué pasa si nosotros dividimos 1 entre 4? ¿Cuánto nos daría? 0,25. ¿Qué significa? Que 1 solamente se puede dividir entre ¿qué? ¿Entre Entre qué? 2. No. ¿Entre qué? Entre 3. No. ¿Entre qué? ¿Entre qué? Entre 1. Entre 1, muy bien. O sea que ¿cuántos divisores tiene 1? Solo 1, ¿no? Entonces por eso es que 1 no es primo. Vamos a ver 2. ¿2 se puede dividir entre 1? Sí. ¿Cuánto nos da? Nos da 2. ¿2 se puede dividir entre 2? Sí. Nos da 1. ¿Será que 2 se puede dividir entre 3? ¿Ustedes qué dicen? No. No, porque daría decimal. Vamos a hacer el intento. 2 dividido entre 3. Nos da 0,6. ¿Qué significa? Que 2 no es que 2 sí es primo. ¿Por qué razón? Porque solo tiene dos divisores. ¿Cuáles son los divisores de 2? El 1, porque cuando yo divido 2 entre 1 me da 2. Y el 2, porque cuando yo divido 2 entre 2 y me da ¿qué? 1. O sea que 2 es el primer número primo. Y como dato curioso, 2 es el único número primo que es par. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver el 3. ¿Será que 3 es número primo? Vamos a revisar. 3 se puede dividir entre ¿qué? ¿Entre 1? Sí. ¿Nos da qué? 3. 3 se puede dividir entre 2. No. No, nos da 1,5. No nos da una división exacta. 3 se puede dividir entre 3. Sí, nos da 1. Y si yo divido 3 entre 4, que es un número mayor al mismo 3, nos da 0,75. O sea que ¿cuántos divisores tiene 3? ¿Quién me dice? 2. 2, que son el mismo y el 1. O sea que 3 sí es número primo. ¿Ya me entendieron el concepto? 4, ¿será que 4 es primo? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Vamos a revisar si 4 es primo. ¿4 en qué se puede dividir? Vamos a revisar. En 1. 4 se puede dividir entre 1, muy bien, eso me da 4. 4 se puede dividir entre 2, sí, eso me da 2. 4 se puede dividir entre 3, no, eso me da 1,33. 4 se puede dividir entre 4, sí, Sí. eso me da 1. ¿Cuántos divisores tiene 4? 3.
3. ¿Entonces es primo? No, porque según el concepto de números primos, tiene que tener ¿cuántos divisores? Solamente debe tener, repito, dos divisores, nada más, que son ellos mismos y 1, o sea que 4 no es primo. 4 por ese motivo no es primo. 5 sí es primo porque 5 solo se puede dividir entre 1 y entre 5. 6 porque no es primo, porque 6 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. ¿Cuántos divisores tiene 6? 4. 7 sí es primo porque 7 solo se puede dividir entre 1 y 7. 8. ¿Cuántos divisores tiene 8, jóvenes? ¿Quién me dice? Tiene 3. Bien, vamos a revisar. 8 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 4 y entre 8. Tiene 4 divisores. 9 no se puede porque 9 se puede dividir entre 1, entre 3 y entre 9. 10 no se puede, no es primo. ¿Por qué razón? Porque se puede dividir entre 1, entre 2, entre 5 y entre 10. 11 sí es primo. 12 no es primo porque 12 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre 12. 13 sí es primo. 14 no es primo porque 14 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 7 y entre 14. 15 tampoco es primo porque 15 se puede dividir entre 1, entre 3, entre 5 y entre 15. 16 no es primo porque 16 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 4, entre 8 y entre 16. 17 sí es primo, 18 no es primo, 19 sí es primo, 20 no es primo, 21 no es primo, 22 no es primo, 23 sí es primo y así sucesivamente, y los números primos son infinitos. ¿Entendido? ¿Entendido cuál es el concepto de números primos? Que solo se pueden dividir entre dos números, entre ellos mismos y uno, nada más. Esos son los números primos que se consideran en matemáticas. Ahí sacamos a 1, porque 1 no es primo porque solo tiene un divisor, y al resto porque tiene más de 2 divisores. Listo, jóvenes. Ya teniendo este concepto, ya entendimos, cuando nosotros hablamos de dividir al tiempo, es que los dos números se puedan dividir con el mismo número primo. ¿Qué significa? Que si yo voy a coger el mismo número primo, que es 2, los dos se tienen que poder dividir entre 2. Si alguno de los dos, o alguno de los 3 números, o alguno de los 4 números no se puede dividir entre ese 2, se pasa al 3. Y si no se puede dividir entre 3, se pasa al 5, que es el siguiente número primo. Y si no se puede dividir entre 5, aquí me faltó el 5, ¿no? Si no se puede dividir entre 5, se pasa al 7. Si no se puede dividir entre 7, se pasa al 11 y así sucesivamente. Entonces, les voy a explicar con unos ejercicios del taller que ustedes tienen que entregar para el día 24. Ese es el taller número 4. Ya vamos en el taller número 4 para que lo tengamos en cuenta. Ya vamos en ese taller número 4. Entonces, les voy a explicar el 5, el 7, el 9 y el 10 de ese taller. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el taller número 4, que ¿cómo se llama ese taller número 4? Ese taller número 4 se llama, espérenme un segundito, se llama factor común del coeficiente. Así se llama el taller número 4. ¿Listo? Factor común del coeficiente. Listo, muy bien. Ese taller se entrega el día 24 de marzo. Ya saben o a la hora que es, 11:59 p.m. Esa es la fecha de entrega. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Me van a prestar muchísima atención cómo se trabaja esto. ¿Listo? Entonces primero sacar 5. Listo, vamos con el quinto de ese taller. Me dice lo siguiente. 15 un segundito. No me sale el elevado.
Espérame un segundo. Ya, acá. 15, C a la 3, D a la 2, D a la 2, más 60, más 60, C a la 2, D a la 3. ¿Listo? Entonces, me van a prestar muchísima atención, por favor. Listo. Lo primero que vamos a definir es cuál es el factor común de la parte literal. ¿Cuál es el factor común de las letras? Por favor, díganmelo, ¿cuál es el factor común de las letras? ¿Cuál es la variable que se repite de menor exponente para ustedes? ¿Cuál sería? C2. C2, C a muy la bien. 2. C a la 2, excelente. C a la 2. ¿No existe otra más? D a la 2. C a la 2, muy bien. Ese es el factor común de la parte literal. Muy bien, ese es el factor común de la parte literal. ¿Listo? Ese es el factor común de la parte literal. Entonces, espera, sorry. Ese es el factor común de la parte literal. Ahora me van a decir, por favor, cuáles son los coeficientes de los términos algebraicos. Del primer término algebraico, ¿cuál es el coeficiente? Díganmelo, por favor. El número que acompaña las letras, el número que acompaña la parte literal, ¿cuál sería del primero? ¿Cuál sería el coeficiente del primer término? Si tenemos 15, C a la 3, D a la 2, ¿cuál sería el coeficiente ahí? D a la 2. No. El número que A, acompaña C. las letras, ¿cuál es? El 15. Ese es el El número que 15. acompaña. Y el número que acompaña, ay, aquí la embarré. Y el número que acompaña el segundo término algebraico, ¿cuál es? ¿El qué? 60. El 60, muy bien. A esos le vamos a hacer, repito, algo que se llama máximo común divisor, también llamado, repito, también llamado MCD. A esos dos números le vamos a hacer el máximo común divisor. Le vamos a hacer el MCD. Le vamos a hacer el MCD. A esos dos le vamos a hacer el MCD. Entonces vamos a revisar y vamos a hacer el MCD. Entonces, repito, vamos a coger los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Acá los tenemos. Los números primos son 2, 3, acá los tenemos. Los vamos a colocar acá grandes. Entonces, ¿cuáles son los números primos? Esos son los números que vamos a coger. Vamos a comenzar primero con mitad. ¿Será que 15 tiene mitad? Vamos a revisar con la calculadora. Vamos a revisar con la calculadora si 15 se puede dividir entre 2. Vamos a ver. ¿Será que 15 se puede dividir entre 2? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Por No, 7. porque nos da 7,5 y tiene que dar número entero. Pero 60 se puede dividir entre 2. Sí, ¿nos daría qué? Nos daría 30. Profe, pero entonces puede utilizar el 2 sabiendo que 15 no se puede dividir entre 2, pero 30 sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí se puede utilizar el 2 o no se puede utilizar el 2? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque 60 se divide en 2. No se puede utilizar el 2. ¿Por qué razón? Porque yo lo escribí, aquí lo dice, tiene que ser al tiempo, al tiempo. ¿Qué significa, jóvenes? Que si alguno de los dos no se puede dividir por ese número primo, se pasa al siguiente número primo. ¿Por qué razón? Porque esa es la diferencia entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. En el máximo común divisor tienen que dividir a los dos al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se puede dividir por alguno de los dos, no se puede utilizar ese número. Entonces, en este caso, no podemos utilizar el 2. ¿Por qué? Porque 15 no se puede dividir entre 2 porque daría 7,5, que esto sería decimal. Entonces, tiene que darme entero. Y como no me da entero, paso a qué número? Al siguiente número primo. Aquí lo tengo. Ya hice el 2. Ya sé que el 2 no se puede. ¿Cuál es el siguiente número? ¿El qué? 3. 3. El 3, muy bien. Entonces ahora
voy a dividir entre 3, a ver si se puede. Vamos a revisar si se puede dividir entre 3. Entonces vamos con la calculadora. A ver si se puede dividir entre 3. 15 dividido entre 3. 15 dividido entre 3. Vamos a revisar. 15 dividido entre 3. Eso me da 5. Si se puede. Medio entero. 60 dividido entre 3. ¿Cuánto me daría? 20. O sea que, ¿puedo utilizar el 3, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, Sí, señora. profe. Sí. Entonces, ¿cuánto me daría 15 dividido entre 3? 5. Muy bien. Y 60 dividido entre 3 me daría 20. 20. Entonces, ahí ya utilicé el 3. Ahora, ¿puedo seguir utilizando el 3? ¿Ustedes qué dicen? ¿O paso al siguiente número primo? O sea, ya el 2 no. Listo. Ya el 3 lo utilicé. ¿Será que puedo seguir dividiendo entre 3? ¿5 se puede dividir entre 3, sí o no? No. No. Entonces, ¿qué hago, joven? ¿Qué hago? Paso al Paso siguiente al número siguiente. primo. ¿Cuál sería? Sí, el 5. 5. El 5. Muy bien. El 5. Entonces, voy a dividir entre 5. Voy a dividir entre 5. Muy bien. ¿Cuánto me daría 5 dividido entre 5, jóvenes? 5. 1. 1. 1, muy bien. ¿Y cuánto me daría 20 dividido entre 5? 4. 4. 5 por 4, 4, muy bien, excelente. Entonces, hasta ahí terminamos. Muy bien. Entonces, profe, ¿qué nos queda por hacer? Súper sencillo, sacar el máximo común divisor. ¿Y cómo lo sacamos? Con una multiplicación. ¿Una multiplicación de quién? Una multiplicación de los dos números, de los números que me dieron al lado derecho. En este caso, multiplico el 3. ¿Por qué número? Por el Por 5. 5. Eso me daría 15. Y ese 15 es mi factor común del coeficiente. Repito, ese 15 es el factor común del coeficiente. Factor común del coeficiente. Ese es el factor común del coeficiente. O sea que ese 15 va delante del C a la 2, D a la 2. O sea que el factor común completo sería ¿cuál? 15, C a la 2, D a la 2. ¿Entendido? ¿Entendido hasta ahí? Listo. Sí, profe. Entonces, abrimos paréntesis. Présteme atención, por favor. Acá, si ustedes revisan, lo que le hace falta 15 para que sea 15 está abajo y lo que le hace falta 60 para que, perdonas, 15 para hacer 60 también está abajo. Entonces, acordémonos que es una multiplicación, no es una suma. Entonces, si yo le pregunto qué le hace falta 15 para que sea 15, ustedes me responden 1, que está abajo, ¿cierto que sí? Acá. Y si yo les pregunto a ustedes qué le falta a 15 para que sea 60, ¿ustedes qué me contestan? ¿Me contestan 45? Me contestarían 4. ¿Ustedes qué dicen? 4. 4, porque 15 por 60 da, 15 por 4, perdón, da 60. 15 por 4 da 60. ¿Entendido? Entonces, comenzamos. ¿Qué le hace falta a 15 para que sea 15? ¿Qué me contestan? 1. 1. 1. Hasta el momento pongo el 1. Más adelante reviso si lo tengo que quitar. Acuérdense que si me sale una letra, lo quito. ¿Por qué? Porque ya no necesito poner el 1. ¿Entendido? ¿Entendido? La única manera de que yo ponga 1, 1, 1, solo el 1, es cuando no me hace falta absolutamente nada. Pero si me queda una letra, pues ahí lo quito. ¿Qué le falta C a la 2 para que sea C a la 3? Sí. C, muy bien. Sí. ¿Quito el 1 o no quito el 1? Sí. Sí, muy bien. ¿Qué le falta D a la 2 para que sea D a la 2? D. Nada. Nada. Nada, No, no, no. nada. ¿Será que pongo el 1? No, solamente quedaría la sola C. ¿Hasta ahí bien? Sí, señora. Más. ¿Qué le falta a 15 para que sea 60? Debajo del 60, lo último está la respuesta, donde yo encerré. 4. ¿Cuánto sería? 4. ¿Qué le falta a C a la 2? D a la 2 para hacer C a la 2, D a la 3. ¿Qué le haría 6. falta? D. D, muy bien, D. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Listo, vamos con el 7 y ustedes me van a ayudar, por favor. A ver. Vamos con el 7.
Si no entienden algo, por favor, pregunta. El 7 me dice lo siguiente. 24 a la 2, X y a la 3. Listo. Luego sigue menos 36. X a la 2 y a la 4. Listo. Me van diciendo, por favor, cuál es el factor común de las letras, si son tan amables, de la parte literal. ¿Cuál sería el factor común de la parte literal? X, Y a la 3. X y a la 3. Excelente, señorita. Muy bien. ¿Por qué? Porque solo se repite la X y se repite Y a la 3. Y. Se escoge la X de menor exponente, que sería la X, y tenemos Y a la 3 y Y a la 4. La señorita escogió Y a la 3 porque es la de menor exponente. Excelente, señorita. Excelente. Listo. X y a la 3. Listo. Muy bien. Ahora vamos a revisar cuál es el factor común de los coeficientes. ¿Qué coeficientes tenemos? Díganmelo, por favor. ¿Cuáles son? 24, 36. 24, muy bien, y 36. Entonces le vamos a hacer a esos 24 y 36, acordémonos qué es lo que nosotros le hacemos. Hacemos algo que se llama máximo común divisor. MCD es lo que nosotros hacemos. MCD, máximo común divisor. Entonces, acordémonos que cogemos el 4 y el 36 y los vamos a descomponer con números primos. Acordémonos qué es lo que nosotros hacemos. Descomponer con números primos. Entonces, revisamos. ¿Cuál es nuestro primer número primo? Por favor, díganme. 2. 2, muy bien. ¿Será 3. que se puede dividir entre 2? Sí. ¿Cuánto me daría 24 dividido entre 2? 12. 2. 12, muy bien, excelente, señoritas. ¿Cuánto me daría 36 dividido entre 2? 18. 18, muy bien. ¿Será que se puede seguir dividiendo entre 2? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, muy bien. ¿Cuánto me daría 12 dividido entre 2? 6. Muy bien. ¿Cuánto me daría 18 dividido entre 2? 9. 9, muy bien. Entonces, ahora, ¿se puede seguir dividiendo entre 2? Ustedes me van a decir, profe, 6 sí, pero 9, ¿será que 9 sí o no? No. No. No, 9 no se puede seguir dividiendo entre 2. Entonces, como 9 no se puede dividir entre 2, ¿a qué número se pasa? ¿Quién me dice, por 3. favor? ¿Al cuál? A 3. Al 3. 3. 3. Muy bien. Vamos a revisar. ¿Cuánto me daría 6 dividido entre 3? 1. 2. 2. ¿Cuánto me daría 9 dividido entre 3? 3. 3. Muy bien. Entonces, sabemos, vamos a sacarle el máximo común divisor, vamos a hacer la respectiva multiplicación del máximo común divisor. ¿Qué tengo que multiplicar? Vamos a revisar. Tenemos que multiplicar ¿qué? 2. Acá, 2. ¿Por qué? Por 2, Por 2. por 3. Por ¿Cuánto me 3. da esa vaina? 12. ¿Y ese es el factor común de quién? Del coeficiente. Ese es el que le pongo adelante. O sea que el factor común completo es 12x y a la 3. ¿Hasta ahí bien o alguien tiene alguna duda? Listo. Y si yo les pregunto a ustedes qué le falta a 12 para que sea 24, ¿ustedes qué me contestan? A la 2. No. ¿Qué le falta a 12 para que sea 24? 2. El 2, acordémonos que estamos haciendo factor común del coeficiente. Acordémonos que está este 24 de acá. Y acá le estoy preguntando, ¿qué le falta a 12 para que sea 24? ¿Usted qué me tiene que contestar? Que le hace falta el 2, porque 12 por 2, 24, ¿cierto que sí? Y ahora sí, la otra pregunta, ¿qué le falta a x y a la 3 para hacer a la 2, x y a la 3? Ahora sí, la parte literal, ¿cuál sería lo que le falta? ¿A la qué? A la 2. A la 2, muy bien, excelente. Ahora sí le hace falta el a la 2, muy bien. Muy bien. Le hace falta el a la 2. Vamos a revisar acá. A la 2. Listo, muy bien.
Menos, ¿qué le falta a 12 para que sea 36? ¿Qué me contestan ustedes? 3. 3. ¿Qué le falta a X? Y a la 3 para hacer X, X a la 2, y a la 4. ¿Qué le haría falta? X. X sin, ¿qué más? Y. XY, muy bien. Y cerramos. ¿Listo, jóvenes? ¿Hasta ahí bien? Listo, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos con el 9. Listo. 15, ya la 3. Más 20. Ya la 2. Menos 5Y. Listo. ¿Cuál es el factor común de la parte literal, jovenazos? Díganmelo, por favor. ¿Cuál sería? Y. Y, muy bien. El factor común de la parte literal sería la Y. Excelente. Sería la Y. Muy bien. Ahora, cogemos los coeficientes. Díganme cuáles son los coeficientes. ¿Cuáles serían los coeficientes? 15 y 20. 15, Y 20. 20, ¿no falta uno? Me falta uno, porque este tiene 3 términos. ¿Cuál sería? El El 5. 5. El 5, muy bien. Acá, ¿será que los 3 tienen mitad? El 15 sí, pero el 20 sí, perdón, pero el 15 y el 5 no. ¿Será que tienen tercera? El 15 sí, pero el 20 y el 5 no. Entonces, díganme ustedes qué tendría. Quinta. Los 3 al tiempo, los 3 al tiempo. 5. Quinta, 5. muy bien, quinta. ¿Cuánto me daría 15 dividido entre 5? 3. ¿Cuánto me daría 20 dividido entre 5? 4. ¿Y cuánto me daría 5 dividido entre 5? 1. Muy bien, excelente. Ahora me van a decir, por favor, aquí cuál sería el factor común completo. Ya tenemos la Y. ¿Qué le falta a esa Y? ¿El qué? Adelante, ¿qué le tengo que poner? El factor El común. 5. El 5, muy bien, el 5. O sea que el factor común es 5Y. Yo les pregunto, ¿qué le falta a 5Y para hacer 15Y a la 3? 3. ¿3 qué? ¿3 qué? 3Y a la 2. 3Y a la 2, muy bien, señorita, excelente. 3Y a la 2, muy bien. Más. ¿Qué le falta a 5Y para hacer 20Y a la 2? 4. ¿4 qué? 4Y. Muy bien. Menos. ¿Qué le falta a 5Y para hacer 5Y? ¿Ustedes qué me contestan? 1. 1. Ya, eso es todo. ¿Listo? Ya terminamos ese ejercicio. Vamos con el último y ya por último terminamos la clase. Repito, yo estoy haciendo 4 ejercicios del taller, no quiere decir que no los copien, tienen que copiar los 10, pero yo les explico con los mismos ejercicios del taller para que ustedes los copien y básicamente les queda solamente que hagan, realicen y resuelvan 6, pero igual tienen que copiar los ejercicios que yo les haga, porque en el taller, en lo que ustedes suban a Classroom, debe aparecer todos los ejercicios, todos los 10, ¿listo? Aquí es 14. Más 56. Listo. Me van a decir, por favor, cuál es el factor común de la parte literal, por favor, en este ejercicio. X a la 2. ¿Cuál? Que no te escuché. X a la 2. X a la 2. Muy bien, señorita. Excelente. Muy pila esta muchacha. Tu compañera tiene razón. Es X a la 2. ¿Listo? Espérenme un segundito.
Es x a la 2, como lo dijo ella. Listo. Entonces, ¿qué después tengo que hacer? Tengo que coger los coeficientes, que cuáles son, díganmelo por favor rapidísimo, que ya se nos va a acabar el tiempo. 14, 28, 55. Muy bien, excelente. 14, 28 y 55. Entonces acá voy a colocar el 14, el 28 y el 55. Van pensando qué le puedo sacar a 14, a 28 y a 56 al tiempo. ¿Será que tienen mitad? ¿Ustedes qué me dicen, muchachas de los ojos cafés? O muchachos, ¿qué me dicen? ¿Si tienen mitad o no tienen mitad? Los dos, los tres al tiempo tienen que tener mitad. ¿Será que 14 sí tiene mitad? Sí, ¿sería cuál? 7, ¿no? La mitad de 14 es 7. ¿Será que 28 tiene mitad? ¿Cuál sería? 14. 14. ¿Y la mitad de 56 cuál sería? 28, si no estoy mal. Listo. ¿Tienen mitad? El 14 y el 28 sí, pero el 7 no. ¿Tienen tercera? Ninguno, 8 por... ninguno creo que tiene tercera. ¿Tienen quinta? Ninguno tiene quinta. Entonces, ¿qué creen que le podía sacar? Me falta un número por sacar. ¿Quién me dice cuál? Al 7. 7, muy bien, excelente, señor. 7. Aquí sería 1. Aquí sería 2. Y aquí sería 7 por 4. Aquí sería el 4. 7 por 4, 28. ¿Listo? Entonces, ¿ahí qué tenemos? Entonces, vamos a sacar el factor común, que es la multiplicación de estos dos números, y vamos a revisar cuál es la multiplicación de esto. ¿Cuál es la multiplicación de 2 por 7? Eso nos daría 14. 14, o sea que ese es el factor común, 14. Ese es el factor común, o sea que adelante del x a la 2 yo tengo que poner 14. Y les pregunto, ¿qué le falta a 14x a la 2 para hacer 14x a la 2? Ya a la 2. Contéstenme Uno. por favor. 1 a 2. Ya la 2. Muy bien, eso es lo que le hace falta. ¿Qué le hace falta a 14x a la 2 para hacer 28x a la 3? ¿Qué le faltaría? 28x. No. 2. 2 2x. 2x, muy bien. 2x, porque 2 por 14 da 28. Acuérdense que también es factor común de los números. ¿Qué le falta a 14 para que sea 56? ¿4 qué? 4x a la 2. Muy bien, y terminamos, jóvenes. 4x a la 2. Repito, este es el taller número 4, es para entregar la próxima clase. Ahorita ya terminamos, ahorita se va a ir la clase, porque ya nos queda un minutico de en vivo. Ahorita ya les mando las fotos y les subo el video. ¿Listo, jóvenes? Listo, sí, señora. Listo, jóvenes, ahorita ya les mando eso. Cualquier cosa en estos 15 minutos que quedan de clase me pueden preguntar. ¿Listo? Que tengan un Vale, profe, excelente gracias. día. Nos vemos, jóvenes, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, profe, Chao. gracias. Gracias. Bueno.